50% de esas apenas están cerradas en 10 años. Entonces, esos puentes, esas venas, los utilizamos para arterias de menos valor. Entonces, para una circunfleja, para una coronaria derecha, pero la que tiene un territorio más importante, entre comillas, es la descendente anterior. Entonces, cada descendente CEDIA, Comunidad Estudiantil para la Difusión e Investigación de la Anatomía Humana. Hablamos del corazón como músculo, hablamos del sistema de bomba, hablamos de las válvulas, hablamos de la circulación coronaria, hablamos de la muerte súbita, vamos a hablar un poquito de pericardio. Vamos a recordar, pericardio no es más que una membrana, es una serosa que recubre toda la superficie cardíaca y que tiene dos láminas, una lámina visceral y una lámina parietal. Estaba por aquí, bueno. La lámina visceral y la lámina parietal no tiene tanta dificultad. Yo sé que a veces desde el punto de vista anatómico nos cuesta un poquito entender cómo funciona la lámina parietal y la lámina visceral. Imagínense que tenemos una bolsa. Bueno, no es una bolsa, pero funciona. Y vamos a cubrir el corazón con esta bolsa. ¿Ok? Pero cuando llega arriba a la parte de los grandes vasos, ella ya no puede continuar subiendo y acompañando cada vaso hasta arriba. Entonces, ella lo que hace es que se desdobla hacia afuera. Entonces, tenemos la lámina visceral y la lámina parietal. Y aquí mi mano está ocupando, ¿qué? El espacio pericárdico. Entonces, el espacio pericárdico está entre la lámina visceral y la lámina parietal. Ese espacio tiene que existir. Ese espacio generalmente está ocupado por un poquito de grasa y unos 5 a 10 ml de líquido. Pero él no debería ser tan visible, porque cuando se hace visible el espacio pericárdico es porque alguna cosa está ocupando ese espacio de forma patológica. ¿Okay? Cuando tenemos algo ocupando ese espacio de forma patológica, lo llamamos derrame pericárdico. ¿Okay? Entonces, el derrame pericárdico no es más que la presencia de líquido entre la hoja parietal y la hoja visceral, y vamos a hablar un poquito sobre eso. Hay una parte del pericardio que fue un poquito más complicado de entender cuando estábamos haciendo las clases de anatomía y que caían los exámenes. El doctor Adel le gustaba preguntar. Era en relación con el seno pericárdico transverso, porque el doctor Adel decía eso. Mira, pasamos el dedito aquí atrás de la pulmonar y de la aorta. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es eso? Ok, es el seno transverso. El seno transverso es un espacio en el que es una falla en el pericardio. Entonces, ¿cómo se forma ese seno transverso? Si yo estoy diciendo que todo el corazón está cubierto por esa membrana, entonces, ¿cómo tiene un espacio que tiene una falla y que es capaz de hacer que el cirujano en una cirugía cardíaca introduzca el dedo en ese espacio, porque no tiene pericardio en ese espacio, pueda aislar a la aorta y la pulmonar y pueda clampear esa aorta y esa pulmonar, por ejemplo, para colocar a ese paciente en circulación extracorpórea? Es mágico. La respuesta a la formación de ese seno transverso es una respuesta total y absolutamente embriológica. Entonces no vamos a encontrar la respuesta en la anatomía hoy, sino que necesitamos recordar la embriología. Entonces, en principio, nosotros teníamos, era un tubo cardíaco. No eran las 4 cámaras como las conocemos hoy. Es un tubo. Y ese tubo tenía un polo arterial y mi modelo anatómico, bien primitivo, pero bueno, va a servir. Ok, aquí. Tenía un polo arterial, aorta y pulmonar. Y tenía un polo venoso. Atrio derecho con su retorno venoso y atrio izquierdo con su retorno venoso. Todo este tubo está cubierto de pericardio, desde vida intrauterina. Entonces, fíjense en la imagen lo que ese tubo hace. Ese tubo se dobla. Se dobla y hace un proceso de rotación. Y aquí continúan estando la aorta y la pulmonar, y aquí continúan estando las cámaras cardíacas atriales con el retorno venoso. ¿Y qué hay entre la aorta y la pulmonar y las venas pulmonares y el atrio? Un espacio. Ese es el seno transverso del pericardio. Entonces, embriológicamente todo esto era un tubo. Conforme él se fue doblando y fue adquiriendo su configuración de corazón, aquí continúan estando la aorta y la pulmonar, y aquí continúan estando el retorno venoso,
Entonces, entre la salida arterial y el retorno venoso, aquí hay un espacio. Ese es el seno transverso del pericardio. Otra cosa interesante que me vale la pena mencionar en esta imagen que tiene la parte embriológica es que conforme el corazón se va doblando para poder hacer que sus cámaras se formen y por dentro van apareciendo los septums y las válvulas, él también hace este movimiento. El corazón va haciendo un discreto movimiento de rotación. Por ese motivo, las cavidades derechas en verdad son más anteriores y las cavidades izquierdas, la verdad, son más posteriores. Hay anatomistas que llaman el ventrículo izquierdo y el aurícula izquierda como atrio y ventrículo posterior y el atrio y ventrículo derecho como atrio y ventrículo anterior. Entonces, por ejemplo, en un trauma cerrado de tórax, la tricúspide tiene más riesgo de romperse que la mitral, porque ella es mucho más anterior y ella está más en contacto con la pared anterior del tórax. Por eso, por ejemplo, en una herida penetrante en la pared anterior del tórax, primero tocamos el ventrículo derecho, tocamos la arteria pulmonar antes de llegar al ventrículo izquierdo. Lógico, cuando entro por la pared anterior. Si entro por el ápice, voy a llegar más rápido a las cavidades cardíacas izquierdas. ¿Sí? Todo eso tiene explicación en que durante la vida intrauterina el corazón hace ese movimiento en el que se dobla el tubo uterino y rota. Nosotros tuvimos una paciente que llegó a la emergencia en una oportunidad porque estaban haciendo un procedimiento estético y le estaban sacando células madres del esternón. Y la persona que estaba sacando las células madres del esternón para inyectársela en las arrugas perforó el esternón y perforó el ventrículo derecho. Entonces la paciente no quería tener arrugas, pero salió con una cicatriz de aquí hasta aquí, porque hubo que abrir y rafiar el ventrículo derecho. ¿Okay? Entonces ese pericardio es una membrana, es una serosa, pero él también tiene algunas fibras elásticas. Entonces él tiene una capacidad intrínseca de distensión. Él se puede ir distendiendo poquito, pero llega un momento en el que ya no se puede distender más. Entonces él llega a su capacidad de aumento de presión. Si él tiene líquido, si ocurre un derrame pericárdico y el pericardio llega al límite de presión que él puede aguantar, que sería este límite de presión, aquí ocurre el taponamiento cardíaco. Recuerden, el corazón para bombear necesita llenarse. Entonces, ¿qué pasa si yo por fuera del corazón tengo una capa inextensible llena de líquido? El corazón puede cerrar, puede latir, pero cuando él se quiere llenar, no consigue llenarse. Es como si fuese el cráneo. Si yo tengo una hemorragia intracraniana, el cráneo es inextensible. Entonces la presión va para adentro, va para el cerebro, ¿cierto? Va para el encéfalo. Entonces, dentro del pericardio ocurre la misma cosa. Yo necesito que dentro del pericardio la presión sea baja. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento el ventrículo consigue abrir. Si yo tengo una compresión extrínseca, el paciente va a tener insuficiencia cardíaca porque no tiene un buen llenado ventricular. Entonces no se llena el ventrículo, las yugulares comienzan a estar turgentes, el paciente comienza a tener hipotensión porque no tiene sangre dentro del corazón para poder mantener débito cardíaco, para poder mantener un gasto cardíaco. Los ruidos cardíacos disminuyen, ¿okay? Y el paciente presenta síntomas de insuficiencia cardíaca. Ese paciente puede ir a colapso circulatorio, inclusive. ¿Qué podemos hacer nosotros en la emergencia? Fíjense estas imágenes trágicas. Esto se llama swinging heart. Esto es más líquido que corazón. Esto es un ecocardiograma. Aquí están las 4 cámaras cardíacas, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda y aurícula derecha, y toda esta imagen anecoica alrededor es líquido. Es líquido que la persona necesita tener acceso. Esto es una de las causas de actividad eléctrica sin pulso. Esto se puede ver en una emergencia como causa de actividad eléctrica sin pulso y causa reversible de actividad eléctrica sin pulso. ¿Okay? Aquí tenemos otra imagen catastrófica. Esto es una pericarditis urémica, es un proceso inflamatorio del pericardio en un paciente con insuficiencia renal crónica. ¿Okay? Y hace esas trabas de fibrina en la superficie. Todo lo que está alrededor del corazón es líquido. Entonces el corazón tiene una restricción física para poder llenarse. Si no se llena, pues no va a poder tener líquido para poder vaciarse y mantener la circulación sistémica. Rayos X en emergencia. El signo de la cantimplora. Tenemos preservación de la dimensión del mediastino superior con un aumento del índice cardiotorácico. Una buena clase podría ser interpretación de rayos X en emergencia. Yo creo que eso es
Es una buena idea. Ahí se lo dejo, doctora Adela. Ahí se lo dejo a los muchachos. Ok, les voy a dar más trabajo. Y bueno, pues tenemos las técnicas, los métodos de intervención que pueden ser realizados inclusive en la emergencia, que cuanto más rápido podemos diagnosticar lo que está pasando, pues más rápido podemos intervenir en ese paciente. Necesitamos entender que tenemos muchas herramientas que podemos utilizar, pero necesitamos saber utilizarlas. No vale de nada comernos los libros si no tenemos idea de para qué vamos a utilizar toda esa información. ¿Cómo decir que el pulso está débil cuando estamos tomando en la corbata, por ejemplo? Y ahora vamos con los 10, el mandado que se me hizo de los 10 mandamientos. Yo creo que vamos a darlo como las 10 recomendaciones. Las 10 recomendaciones en cardiología en que todo el médico de atención primaria nos puede ayudar. Puede ayudar al paciente y nos puede ayudar a nosotros como cardiólogos ya de atención secundaria y terciaria para poder intervenir de forma más precoz y ayudar al beneficio, que redunde en beneficio para ese paciente. Cuando vayan a trabajar en algún local, principalmente de emergencia, investiguen cuáles son los recursos que ustedes tienen. Principalmente, muchachos, carro de paro, principalmente, desfibrilador automático externo. ¿Ok? Si tienen o no tienen aparato de ultrasonido, no se preocupen. No va a ser eso lo que va a hacer toda la diferencia en la vida del paciente, pero necesitamos entender cuáles son los recursos que tenemos desde el punto de vista de atención cardíaca. Investiguen las causas de las muertes súbitas, por favor, no llamen a todas las muertes súbitas infarto, porque no siempre es. Soliciten los exámenes necesarios y respeten la limitación de los mismos. Entonces, no vale la pena, miren, es complicado. Vamos a tener un paciente de 150 kilos, hazle un eco, que vamos a saber. A veces no se ve, nosotros lo podemos hacer con todo el cariño del mundo, pero a veces no se ve la imagen. Entonces, necesitamos respetar la limitación de los exámenes diagnósticos en cardiología. Practica el arte de la ocultación, pero siempre que sea posible, verifica lo que tus oídos están escuchando con alguna imagen. Ya vimos que el valor predictivo de la ocultación con poco entrenamiento o con poco tiempo para hacerla bien puede ser un valor predictivo muy bajo. No asumas que todas las paredes gruesas son hipertensivas. Recuerden que tenemos la miocardiopatía hipertrófica, tenemos las enfermedades infiltrativas. Entonces, no siempre que nos llegue un examen a nuestras manos con aumento del espesamiento de la pared, digamos, es hipertenso, vamos a colocarle medicamento antihipertensivo que el paciente se va a curar. Tenemos que ir atrás de la causa de ese aumento del espesamiento. No llames de neumonía, todos rayos X con congestión pulmonar. Por favor, piensen en insuficiencia cardíaca. Eso mejora mucho la sobrevida del paciente cuanto más precozmente se haga el diagnóstico. Aprende el aspecto electrocardiográfico del infarto y de las arritmias mortales. Y si pueden, por favor, hagan un curso de ACLS o de BLS. Si no tienen esa herramienta a mano, vayan a internet. Vean conducta ante el paro cardiorrespiratorio, conducta de soporte básico de vida, conducta de soporte avanzado. En internet está todo, pero vayan a fuentes confiables, ¿ok? Por favor, no vayan a una fuente de YouTube que es X, vayan a la fuente de las sociedades, de las autoridades de esa sociedad en su localidad. Sociedad Venezolana de Cardiología, Sociedad Venezolana de Cirugía Cardíaca o Sociedad Americana del Corazón, si son las fuentes que tenemos disponibles. Soliciten una segunda opinión. Inclusive en cardiología, los cardiólogos que más saben, tenemos que trabajar con un heart team, con un equipo del corazón. Entonces, si estamos en la emergencia, llamen al compañero de la guardia. Vamos a hacer un doble ciego aquí. Yo estoy viendo esto en el electro, ¿qué te parece a ti? Eso ayuda y mucho. Y por otra parte, traten de hacer guardia con los compañeros que estudian. Porque si el otro está peor que tú, entonces no vale la pena, ese equipo no va a ser muy bueno. Muchachos, estudien. Si hay una cosa que nos hace sentir libres y tranquilos en las guardias, es saber. El conocimiento te da libertad, te da tranquilidad. Y les voy a decir una cosa. No se limiten, porque al mundo no le importa si tú no tienes internet en tu casa, si no tuviste dinero para pagar el taxi ese día para ir a ver clases, si estábamos en pandemia por coronavirus y suspendieron las clases en la facultad. El tiempo corre, el tiempo pasa y lo único que no podemos dejar de hacer en época de crisis es estudiar, porque es lo único que nos va a sacar de cualquier crisis. Tienen que estudiar. ¿Cuánto? Hasta que ustedes sean capaces de explicarle al otro ese conocimiento. En ese momento tú sabes que aprendiste.
Cuando tú tienes la capacidad de explicárselo al otro, tú ya te lo sabes bien. Entonces, hay que estudiar, porque es eso lo que nos va a dar seguridad en nuestras conductas en la guardia. Y nuestra credibilidad, créanme, no va a depender de los certificados que yo tengo aquí en la carpeta de que hice un curso. Tu credibilidad es tu conducta médica, de donde la saques. Ese papel, aparte de no ser nada sustentable, nadie lo ve. Tu currículum es tu conducta médica. Ese es tu currículum. ¿Okay? Y hagan amigos verdaderos, porque este tiempo pasa muy rápido, el tiempo en la universidad, y no regresa.